Buenos días, bienvenidos a todos a esta primera capacitación del día de hoy. Es importante mencionarles que hemos silenciado sus micrófonos. Si hay alguna duda, al final daremos unos 5 o 10 minutitos para que ustedes puedan realizarlas, ¿de acuerdo? También por medio del chat les van a hacer llegar un link que contiene una encuesta, en donde esta encuesta ustedes van a poder dar su opinión sobre el tema y además es importante que nos pongan su correo electrónico ahí para poder hacer llegarles el material de capacitación. El día de hoy nos va a apoyar Rafa Álvarez con el tema Productos Construlita, quien está directamente en nuestra planta de Construlita en Querétaro. Bienvenidos todos, bienvenidos Honduras, bienvenidos Nicaragua, bienvenidos Colombia. Y pues bueno, le doy la palabra a Rafa Álvarez. Muchas gracias, Sol. Buenos días, soy Rafael Álvarez. Como ya lo mencionó Sol, mi ubicación laboral normal es en la fábrica que tenemos aquí en Querétaro. Soy el gerente de investigación y desarrollo e ingeniería de Construita. Como parte de la responsabilidad que tengo en la organización es desarrollar los productos nuevos para la planta y no nada más desarrollar los productos, sino también definir las herramientas y los procesos que han de seguir los productos para que ustedes tengan ahora sí que los mismos y que con ello puedan resolver sus proyectos de iluminación. Normalmente no voy a estar viendo el chat, entonces se escucha mejor así. Voy a tener el chat aquí a un lado para si alguien tiene una duda, por favor abran el chat. Y en eso que se abra el chat, les pido a todos, por favor, quien lo tenga abierto su micrófono, que por favor lo cierre. Y con esto empezamos. Si tienen una duda, por favor, mencionarla a través del chat. Y yo lo voy viendo aquí en lo que hay. Entonces, esta presentación no busca hacer un recorrido por los diferentes productos, ni nuestra línea de producto de Construita no pretende ir viendo más al detalle de cada producto, sino más bien voy a platicarles la historia de cómo nosotros en Construita hemos finalmente aprendido a hacer luminarios LED. Y lo menciono así porque no es, no es otra cosa más que un aprendizaje que hemos tenido nosotros en esto de la tecnología LED. En Construita tenemos casi 30 años, bueno, más bien más de 36 años, como una empresa donde empezamos pues finalmente como un proyecto de una escuela, en donde Pedro Ruiz generó un producto que era Sonda, era un luminario de mesa y eran los 80s. Y así a partir de este producto escolar nació en 1984 una empresa cuya esencia es tener y promover la cultura de la luz en México. Y eso lo menciono porque es justo lo que nos mueve a desarrollar producto. Esta esencia de la cultura de la luz es algo que se ve permeado hasta nuestros productos hoy en día, a pesar de que 36 años después de nuestra fundación, y de ser un producto completamente incandescente, de una mesa y se podría pensar que decorativo, se pasó esto. Desgraciadamente no tengo una foto de Sonda, por eso no la puedo compartir con ustedes, pero fue el primer producto y así fue como nació Construir. Después de casi 120 años de tener iluminación básicamente con cuestiones incandescentes y con cuestiones fluorescentes. Y si alguien me dirá, oye, pero también hay aditivos metálicos. Bueno, los aditivos metálicos usan el mismo principio físico que las cuestiones fluorescentes. El mundo cambió en algún momento, básicamente ese momento fue en el 2007, cuando se tenía una nueva forma de iluminar, de producir luz, que era el LED. Y este LED a través de un salto cuántico es como tenía esa generación de luz.
y nada más consume una fracción de la energía que consumía en otros sistemas. Es una tecnología basada en cuestiones de, ¿cómo se llama? De semiconductores, y con esto de semiconductores es que se puede esto. ¿Y cómo es este salto cuántico? Pues lo voy a tratar de explicar de manera fácil. Los electrones salen del positivo, llegan al negativo y pasan por lo que se considera por el diodo. La emisión de luz se da porque los materiales que están hechos tienen esa característica de generar luz una vez que se brinca la barrera entre el lado P y el lado N del diodo. Esta barrera, cuando pasan de una banda de energía más alta a una más baja, cuando tienen este flujo de aquí, este brinco, la cuota que cobra la naturaleza a los electrones por brincar es ese salto cuántico, y eso genera exactamente luz. Ahora, una vez que tenemos un flujo constante ¿cómo se llama? Una vez que tenemos un flujo constante de electrones, pues es que tenemos un flujo constante de luz. Y es por eso que esta nueva forma de generar luz era bastante más eficaz que lo demás. Nada más como un ejemplo, hoy en día tenemos LEDs que tienen una eficacia cerca de 210 lumen watts, y estoy hablando exclusivamente de LED. Antes, con tecnologías como aditivos metálicos, teníamos cuando mucho una eficacia de 70 lumen watts. Esto es casi el doble de la eficacia, es decir, más luz producida con menos potencia. Una vez que sucedió este cambio tecnológico, nosotros en Construita empezamos a producir productos atendiendo a esto. Y nuestro primer producto que hicimos con LEDs fueron las barras. ¿Y por qué lo hicimos así? Porque en 2007 que tuvimos este producto, teníamos exactamente la tecnología con solo los colores RGB, es decir, rojo, azul y verde. Y la mezcla de estos tres colores, como ustedes saben, nos llevaba a producir el blanco. Todavía no existían los LEDs de emisión de luz blanca. Y esto era porque todavía no se tenía esa tecnología. Esa tecnología apareció hasta 2011. Y a partir de 2011 fue cuando empezamos a producir primero los productos que eran convertidos desde LED, es decir, adaptados de otra tecnología para ser convertidos en LED. Tal es el caso de nuestra familia Performa, de nuestra familia Slim, nuestra familia Silueta, en donde en la Performa simplemente quitábamos la fuente de luz, que eran las lámparas fluorescentes compactas, y adaptábamos una tarjeta LED. El LED en el Slim, quitamos el tubo y adaptamos las mismas tarjetas. Lo mismo hicimos en la Silueta. Estos fueron productos icónicos en nosotros en Construita durante más de 20 años, y eventualmente tuvieron que ser cambiados a LEDs. Y en el camino diseñamos productos específicamente para LEDs, como el Down LED, el trazo, Pixel LED y la barra Pro. Esto marcó una diferencia entre cómo desarrollábamos producto, porque primero teníamos el paradigma de que teníamos que seguir usando las mismas formas y las mismas geometrías que teníamos con tecnologías anteriores. Una vez que brincamos ese paradigma y empezamos a entender que LED no necesariamente seguía esos cánones de diseño, entendimos y pudimos hacer cuestiones más atrevidas, como por ejemplo llevar a una barra Pro de 1.2 metros hasta tener 100 watts, algo impensable para otro tipo de tecnologías. 100 watts y un flujo de cerca de 8000 lúmenes o más de 8000 lúmenes. O Pixel LED, que finalmente fue un experimento de nosotros como marca para entender cómo podríamos hacer un producto, un gabinete, y ubicando solamente los puntos de luz, o el trazo que trajo y habilitó el que fuera un extruido mucho más angosto que el Slim, que era antes. El Slim tiene 9 centímetros, el trazo tiene 4, entonces las capacidades de LED se vieron explícitamente en trazo por sus ventajas. Y el Down LED, que es una de nuestras familias más vendidas, y ahora sí que puedo decirles que única en el mercado por la robustez de su construcción, pues es básicamente lo mismo que la Performance. Sin embargo, tenemos bastante menos material en una y en otra, y es mucho más fácil la instalación del download de la Performance. Entonces, lo que les quiero contar es que
nosotros partimos de adaptar luminarios de otras tecnologías a LED y después dimos el cambio de diseñar productos para LEDs. Y esto fue algo que nos tomó pues, casi 4 años entender. Y una vez habiendo entendido esto, nosotros lo que hicimos fue estar diseñando y sobre todo conceptualizando nuestros productos hacia la nueva realidad tecnológica. Y por decirles algo, por ejemplo, voy a mencionar un par de componentes que han sufrido pues tal vez la mayor cantidad de cambios en este camino que hemos tenido de casi 13 años de estar usando LEDs. Antes, los primeros LED que usábamos eran unos que se llaman Luxion Rebel. El costo no está en alguna moneda específica, solo me quiero hacer una proporción. Vamos a decir que era 100. La eficacia del luminario, ya con pérdidas ópticas, con pérdidas de sombras del luminario y con pérdidas eléctricas, llegaba a unos 60 lumen watt. Era parecido al producto, vamos a decirlo, de alumbrado público con vapor de sodio, con la ventaja de que no teníamos la pérdida lumínica del vapor de sodio. Recuerden que el vapor de sodio perdía cerca del 30% de su flujo después de los primeros 3 años de vida, no así estos LEDs. Entonces es ahí donde se hacía más, ¿cómo se llama? Más eficaz el LED y empezaba a tener relevancia desde el punto de vista de desempeño al lado de los productos convencionales. Y de Luxion Rebel nos movimos a un LED que se llama el Oslo Square de Osram. Este tenía un costo 40% menor que el original y tenía una eficacia de 100 lumen watt. Esto ya era pues definitivamente mucho más competitivo en costo y también en eficacia. Es aquí cuando tuvimos el repunte de los LEDs en prácticamente todas las áreas de la iluminación, tanto exteriores como interiores, alumbrado público, etcétera. Ese fue uno de los LED que más usamos hasta que llegamos a uno que se llama el XPG3S, que es el que estamos usando actualmente y es de Cree. Este LED tiene un costo 75% menor al que usábamos originalmente y la eficacia del luminario puede llegar hasta 130 lumen watts. Esto es una diferencia inmensa. Alguna vez alguien hizo una relación de que qué pasaría si hubiéramos hecho la misma analogía con coches y con luminarios. Bueno, pues simplemente un coche costaría 75% menos el motor. En este caso, pues sí, es 75% más barato el luminario, el LED, y pues tiene una vida bastante más larga, además de ser mucho más eficaz. Y como un extra, este LED que usamos nosotros actualmente de High Power, que principalmente va en alumbrado público y cuestiones de exterior, más adelante voy a explicar por qué, es que tiene una protección a los sulfuros. Y esta protección a los sulfuros permite que el LED no se vea afectado por este tipo de compuestos que son emanados por las combustiones de productos fósiles. Es decir, cualquier combustión de un coche va a producir estos sulfuros y estos sulfuros de poderse depositar en el LED, de tener un mal sello y de tener algún otro error en su construcción, van a hacer que se despegue el fósforo, que es la capa esta amarilla que vemos en los LEDs, y este fósforo hace que la luz que originalmente se emite en color azul tenga un corrimiento hacia la luz blanca, y por eso es que vemos la luz blanca de los LED. No es que se emita en blanco, sino que se hace un corrimiento con los fósforos. Entonces, al desprenderse esa capa de fósforo, lo que sucede es que se va a empezar a ver la luz verde y después de verse la luz verde se va a empezar a ver azul la luz y con el tiempo se va a ver completamente azul y ese luminario no va a funcionar. Entonces, esa protección que tenemos en estos LEDs contra el sulfuro nos habilita que tengamos, no tengamos esa degradación y con esto el tiempo de vida sea más largo. Nada más para decirles una referencia. Nosotros hemos tenido en pruebas este luminario junto con Cree y hoy tras 108,000 horas de prueba hemos tenido una degradación de la luz, del flujo luminoso menor al 5%. Esto es
108,000 horas en años viene siendo cerca de 25 años de operación continua. Bueno, o sea, 25 años de operación, las 12 horas, entonces en 25 años solo hemos perdido 5% de la luz que se emite de este luminario. Entonces, verdaderamente sorprendente. Esto al respecto de los LED, donde hemos bajado el costo pues, cerca del 75% solo en los LEDs. Y voy a ir ahora hacia otra cuestión que no es heredada de otras compañías, sino más bien una tecnología 100% nuestra. Nosotros, con esta generación de alumbrado público que teníamos hace 4 años, con 4.7 kilos de aluminio disipábamos 50 watts. Después nos movimos a que esa cantidad de aluminio se convirtiera en 2.7, después lo bajamos a 2.2 y hoy estamos en 1.2 kilos de aluminio para disipar los mismos 50 watts. ¿Qué ha sido diferente? Muchas cosas, entre otras la temperatura a la cual puede estar el LED. Otra, y la más importante, y es lo que quiero recalcar aquí, es el cómo nosotros hemos entendido y manejado la cuestión térmica en nuestros luminarios de tal forma que la transmisión del calor la hacemos más correctamente, de tal forma que nos permite usar 1/4 del aluminio que originalmente usábamos en nuestros luminarios. Con esto, lo que quiero decirles es evidenciar la evolución que hemos tenido con nuestros productos y hacerles ver que no ha sido una cuestión pues corta, que en estos 13 años ya tenemos nosotros un dominio pues mucho más claro de la tecnología y sobre todo sus capacidades para nosotros permitirnos hacer productos más justos a las necesidades de cada uno de sus proyectos. Y para hablar más a fondo de la cuestión de los productos, nosotros entendemos que nuestros luminarios básicamente están, o vemos a nuestros luminarios en 3 áreas distintas. Lo que conocemos nosotros como la fuente de luz, el control óptico y la estructura. Enseguida voy a ir con el detalle de esto y no nada más lo tenemos entendido así por una cuestión semántica, sino también el trabajo de desarrollo de producto se basa en estas 3 áreas que trabajando en armonía logran el desempeño que reflejan los proyectos. Y aquí ustedes van a decir, o me podrán decir, es que hay productos que tienen mejores características, y es aquí donde voy a defender nuestro producto y les voy a decir que nosotros hacemos las cuestiones que se ajustan mejor a los proyectos por lo siguiente. La fuente de luz, a ver, por favor, nada más confirmen si me escuchan bien, porque si no es que tengo una escucha abajo. Ok, bueno, les agradezco su retroalimentación. Gracias. En fin. Si alguien tiene una pregunta, voy a estar atento al chat. En cuanto salga algún comentario, voy a buscar responder. Entonces, bien. Les decía que nosotros entendemos a los luminarios en estos 3 subsistemas y esos 3 subsistemas tienen equipos de ingenieros que se dedican exclusivamente a cada una de estas 3 cosas. Ingenieros en estructura, control óptico y fuente de luz. Y me gustaría pasar al detalle de cada una de estas disciplinas que nosotros consideramos en nuestros luminarios para compartir con ustedes cómo es este entendido. Para empezar, hablaremos de los LED. Los LED nosotros usamos básicamente 3 marcas, los cuales son líderes en el mercado por tecnología y calidad, básicamente. El primero de ellos es Nichia, que Nichia es, para si alguno de ustedes no les dice mucho, pues finalmente quien inventó el LED azul, y ese LED azul le dio a un señor un premio Nobel, y es el líder mundial de fabricación y desarrollo de LEDs.
Ellos son de Japón y toda su producción está hecha en Japón, en una isla que ellos poseen dentro del archipiélago de Japón. Después usamos LEDs de Cree, que básicamente son los LED que usamos, los que nosotros conocemos como High Power. Enseguida voy a mencionar las diferencias entre un LED High Power y Mid Power. Y estos LEDs son fabricados, los dados en Estados Unidos y ensamblados en China. Es un proceso un tanto difícil, pero finalmente la marca es estadounidense y el LED también es fabricado en Estados Unidos. Y también usamos LED de Osram. Osram es una marca alemana, la tecnología es de allá y están fabricados en Vietnam estos productos, estos LED. Ahora, quiero hacer hincapié en una cuestión que tienen nuestros LED y es que todos ellos son flip chip. Esto de flip chip quiere decir que es un luminario literalmente volteado. ¿Por qué está volteado este LED? Antes, inicialmente, un LED tradicional tenía conectadas las terminales de aquí abajo, de donde se soldaba al PCB, tenía lo que se conoce como hilo de oro. Y este hilo de oro hacía que la energía que se condujera desde la parte de las terminales hasta el chip de LED se generara la luz y regresaba. Esto tenía desventajas serias porque para empezar, pues el hilo de oro no era barato. Y la razón por qué es de oro es que el oro es un metal el que tiene la mejor capacidad de ductibilidad, es decir, se puede hacer extremadamente delgado y tiene muy buena capacidad de conducción eléctrica. No es el que tiene la mejor conducción eléctrica, pero sí el que tiene la mayor ductilidad. Y es por eso que se usaba oro. Y recordemos que el que tiene la mejor capacidad de transmisión eléctrica es la plata, sin embargo no es tan dúctil como el oro. Y aquí la capacidad que se buscaba es que fuera dúctil. Alguna vez, hace unos meses, me tocó ver una publicidad de un fabricante chino del producto de alumbrado público que decía que sus LED eran muy buenos porque incorporaban un hilo de oro. Bueno, esto no es que fueran muy buenos sus LED, al contrario, era una tecnología muy vieja, casi obsoleta, porque pues esto es cuestión del pasado. Lo que es los LED que usamos nosotros, ahora sí que no, espero que no les distraiga todo lo que dice aquí, es que la construcción de los LED que usamos ahora, las terminales están volteando hacia abajo, de tal forma que se solda directamente la terminal junto con el circuito que tiene en el PCB, de tal forma que la luz se emite en el lado contrario. Esto no afecta a la eficacia de los LEDs, porque finalmente se logra recuperar la luz que sale hacia abajo. Aquí también sale la luz hacia abajo, nada más que nadie nos lo decía. Y con esto se quita el hilo de oro. Al quitar el hilo de oro, tiene varias ventajas. Mayor tiempo de vida, esto es importante. ¿Por qué mayor tiempo de vida? Porque si se fundía o si se rompía este hilo de oro por una sobrecorriente o por una descarga de electrostática, toda la serie de LED que vinieron después de él, como en los arbolitos de Navidad, se fundía. Entonces se veía completamente apagado el luminario si es que fuera solo una serie. En cambio, con los LED flip chip, la falla es en corto. ¿Esto qué quiere decir? Que si llega a apagarse uno de los LED, la energía va a seguir circulando a través de él y va a habilitar que llegue a los LED subsecuentes en la serie después de él. Con esto simplemente se va a ver un puntito apagado y todos los demás LED van a seguir prendidos. Esto es muy bueno porque incluso nosotros hemos recibido en alguno de los más de 200,000 luminarios que tenemos y controlamos directamente en el campo en 3 ciudades mayores en México por cerca de 10 millones de habitantes. Alguna vez nos llegó uno de nuestros luminarios con un disparo, el cual seguía prendiendo. Solamente tenía ahí el hoyo que había dejado el impacto de la bala, pero seguía funcionando y esto debido a esta tecnología en par. Entonces, los LED que usamos tanto de Nichia, Cree y Osram tienen esta característica de ser flip chip. Con esto nosotros damos y dotamos una vida más larga a nuestros luminarios
Y con esto buscamos, pues eso, un mejor desempeño además, porque se puede recuperar más luz de estos luminarios. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Lo de los armónicos enseguida lo responderé. Muchas gracias, Rubén. ¿Alguna otra cuestión, alguna otra duda al respecto de lo que es flip chip? Bien, si hubiera una duda, en adelante la reviso. He mencionado que hay tipos LED High Power y LED Mid Power. Nosotros en Construlita hemos entendido que cada uno de estos LED tiene su aplicación específica. Voy a revisar nada más preguntas del tema anterior. ¿Qué es la protección S2? Es la protección que tiene el LED al respecto del ataque químico que implica los sulfuros. S2 es finalmente la fórmula química del sulfuro. Y esto hace que no se despegue el fósforo del LED, lo que ocasionaría que se empezara a ver la luz azul. Los armónicos en Colombia hasta 32% máximo. Más adelante hablaré de los armónicos. No es una cuestión embebida directamente de los LED, sino más bien de los drivers, y enseguida lo mencionaré. Como les decía, tenemos aplicaciones de LED Mid Power y LED High Power. Hoy en día, otros fabricantes están usando indiscriminadamente uno u otro tipo, de acuerdo con lo que les venga mejor al respecto de eficacia. Hay unos LED que se consideran de High Power que con un solo dado pueden llegar hasta 10 watts de potencia. Los Mid Power con un solo dado pueden llegar hasta 1.5. Los LED High Power tienen óptica primaria incluida, que es este domo de silicón que se le ve encima a los LED, y los de Mid Power no tienen esa óptica, porque emiten mucha menos luz, y la óptica primaria en el LED High Power sirve para recuperar la mayor cantidad de luz que se emite en otras direcciones para que sea dirigida exactamente a la óptica secundaria. Esta es tal vez una de las cuestiones más importantes del LED High Power. El encapsulado es cerámico. Como maneja tal potencia el LED High Power, si fuera un encapsulado plástico, este encapsulado se fundiría por la temperatura. Es por eso que el fabricante de estos LEDs, que es Cree y Nichia, usan un encapsulado cerámico. Hay quien usa un encapsulado epóxico, lo cual aguanta más temperatura, pero tiene una desventaja y es que se quiebra el epóxico. El cerámico no. Finalmente, los primeros vestigios de civilización que tenemos en nuestros países normalmente son cerámicas. Y esto es porque tienen un tiempo de duración muy largo. Esto no es afectada tampoco por la luz ultravioleta. Los LED de encapsulado plástico deberán tener una protección ultravioleta cuando son expuestos al sol, ya sea directa o indirectamente. La luz ultravioleta hace que el plástico se rompa y eventualmente un encapsulado roto pues derivará en un LED que en el mejor de los casos emite luz azul. La temperatura de operación llega hasta 150 grados centígrados contra 125 del encapsulado plástico del Mid Power. La aplicación principal es para exteriores y la principal aplicación es para interiores. La ventaja del LED Mid Power es que se pueden hacer arreglos mucho más densos de LED, lo cual permite que se tenga una eficacia mucho más alta en los productos. Si ustedes revisan la lista de los luminarios que están en PAESE para la aplicación de alumbrado público en México, los que tienen la más alta calificación en eficacia, es decir, alrededor de 140 lumen watts, son luminarios que están construidos con un LED que se conoce como 50-50. Este LED son varios dados de 1.5 watts acomodados en 5 por 5 milímetros y con esto dan una eficacia muy buena. Sin embargo, tienen dos desventajas. Uno, el control óptico no es muy preciso. Y dos, es que son LED que se ven afectados por la luz ultravioleta. A lo mejor sí viven los 5 años que tiene garantía el producto, pero después de ese tiempo no se garantiza la integridad del LED. Ahora, con los LED High Power, que son los que usamos nosotros en nuestros productos de alumbrado público, tenemos una fuente de luz más pequeña, con lo cual se tiene un control óptico mejor. Además de que pues
pues no se ven afectados para nada por la luz ultravioleta. Y no solo eso, en Construlita nosotros también especificamos para que cada uno de nuestros LED tengan eficacia asegurada, temperatura de color en step de macadam y flujo asegurado. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros no compramos un LED nada más por su tamaño, temperatura de color, no. Nosotros especificamos mucho más, especificamos el voltaje, especificamos la temperatura de color con una step macadam definida. ¿Qué les quiero decir con ese step macadam? Step macadam finalmente es la diferencia en temperatura de color que existe. Nosotros, para Bueno, respondiendo a esta pregunta, el tiempo de garantía de nuestros luminarios es 5 años, pero se pueden tener garantías extendidas. Los módulos de OSRAM desconozco cuáles son porque no los usamos. Sí, muy bien, pero ya respondió, muchas gracias. Y les decía que estos LEDs se pueden hacer arreglos mucho más eficaces y es por eso que lo usamos en interior. En interior podemos tener mucho más densa una tarjeta con estos LEDs y con eso logramos eficacias más altas. Para darles una idea, este LED cuesta 10 veces más que este. Entonces, incluso los productos que prometen muy alta eficacia pueden ser más baratos incluso que los que tenemos nosotros con el High Power. Y les decía, no nada más especificamos eso, sino también las STEP de Macadam, que con esto que estamos garantizando, especificando las STEP de Macadam, nosotros nos aseguramos especificando las STEP de Macadam, que en los productos de interior no van a tener ustedes una diferencia en temperatura de color más allá de 200 Kelvin, que es justo lo que el ojo humano alcanza a distinguir. Entonces, de un luminario a otro de interior, ustedes no van a ser capaces de identificar una diferencia de temperatura de color por esto. Hay LEDs que tienen características similares, pero no tienen estas tres cuestiones tan cuidadas y cuestan, voy a decirlo como es, hasta 100 veces menos que los LED que compramos nosotros. Es por eso que hay soluciones en otros mercados que parecen ser mucho más baratas y en apariencia lo mismo. Tan solo este cambio, esta especificación en eficacia, temperatura de color y flujo en los LED que compramos nosotros de Construlita, implica que puede ser hasta 100 veces más caro y lo único que cambia es el LED. Evidentemente el LED no implica el 100% de incremento, pero sí les quiero decir que nosotros cuidamos ese detalle en los productos y eso hace una diferencia muy grande. Y vuelvo a lo mismo. Nosotros tenemos especificada una elipse 3 de Macadam para los LED Mid Power y una elipse 5 en High Power. ¿Por qué una menor especificación en High Power si es un LED un poco más, pues vamos a decirlo así, robusto? Por lo siguiente, nosotros al usar este LED principalmente en exterior se tienen muchas fuentes de contaminación en la iluminación. Si lo usamos para alumbrado público, la temperatura de color de los faros de los coches va a ser diferente cada vez. Y de poco va a servir que nosotros tengamos una mínima diferencia de temperatura de color entre los luminarios si al final terminarán siendo contaminados por la luz que emitan tanto los automóviles como la luz que se emita de los edificios hacia la vialidad. Entonces es un tanto ocioso tener una STEP de Macadam de 3 para las cuestiones de exterior por esta situación de la contaminación lumínica que existe en el exterior. Esta es la razón, no es otra. Además de que pues, nos permite que el LED sea un poco más económico. ¿Alguna duda al respecto de los LED y de... ¿Es cierto que para el LED emita más luz lo que se hace es subirle la corriente? Sí. Lo que se hace al subir la corriente es tal cual como un coche. Si tú quieres ir más rápido en un coche, le aprietas el acelerador, pero dos cosas van a pasar. Uno, vas a desgastar más tu motor y dos, más energía vas a consumir. Entonces, lo mismo le pasa a los LED. Si tú pones más corriente en un LED, efectivamente lo vas a llevar
a emitir más, que no necesariamente es cierto. Y lo otro es que van a pasar dos cosas. Uno, se va a desgastar más pronto y dos, vas a consumir más energía. Aunque los LED tienen un punto de saturación donde no importa qué tanta más corriente le pongas, ya no emiten más luz. Eso respondiendo a la pregunta de JLS Iluminación. Luego dice, ¿cómo podemos obtener el coeficiente de utilización de una lámpara LED? ¿Hay tablas? Te soy franco, Víctor, no entiendo tu pregunta. ¿Cómo logran la temperatura similar a las luminarias de vapor de sodio de alta presión? Nosotros especificamos la temperatura de color. Por ejemplo, para los ámbars hay temperaturas de color de 1800, 2200, 2500 Kelvin y con eso podemos empatarlas. Excelente información. El poliéster se ve igual que el secreto que LED. Esa es la diferencia. ¿A qué te refieres con flujo? ¿Flujo de corriente? No, flujo luminoso. No me refiero al flujo de corriente, Alberto, me refiero al flujo luminoso. Entonces, espero que haya sido claro la explicación de los LED que usamos en Construita. Al final, lo que me gustaría que ustedes tuvieran de conclusión al respecto de esta hoja es que en Construita no usamos los LED que están, como se dice en inglés, on the shelf, sino que nosotros buscamos los LED que son más específicos para cada uno de nuestros luminarios y nuestras aplicaciones, y no son LEDs que compitan en desempeño con lo que hay en productos más baratos. Es por eso que nosotros en nuestra especificación de LED pues podemos tener un handicap, como les decía hace rato, de hasta 100 veces. Sin embargo, nosotros estamos garantizando la vida del producto, el desempeño del LED y la eficacia a través del tiempo. Bien, pasando a lo siguiente, es parte de lo que nosotros hacemos en nuestra fábrica. Esta foto pues es la foto de nuestra célula de ensamble de SMT. SMT es Surface Mounted Machine, que es donde tenemos nuestra pick and place, que es la que recoge los LED, y aquí es nuestro horno de reflujo, y al final está, pues ahora sí que la zona de pruebas. Esta pregunta de Rubén la responderé más tarde cuando estén los LED. El coeficiente de utilización es una medida de eficiencia de la luminaria y la transferencia lumínica en el plano del área de trabajo. No tenemos tablas, nosotros calculamos paso a paso. Es decir, cuánta energía inyectamos a los LED, cuál es la luz el flujo lumínico que debe ser, cuál es la pérdida que tenemos por óptica, cuál es la pérdida que tenemos por las cuestiones mecánicas del dispositivo, cuál es la luz, cuál es la pérdida que tenemos por los drivers, y por último hacemos un sembrado para calcular ese coeficiente de utilización. No es un cálculo que hagamos normalmente, sin embargo sí tenemos la capacidad de hacerlo. Muchas gracias por la clarificación, Víctor. Entonces, les decía que nosotros en nuestra célula de ensamble de SMT, nosotros tenemos una clasificación de lo que se conoce como guías de IPC clase 3. IPC es una organización que nació como una entidad que genera estándares para circuitos impresos. Eso es lo que quiere decir, Institute for Printed Circuits, que nos habla de tener un ensamble. Y esta clase 3 es la misma clase que existe en las industrias aeroespaciales, militares y automotrices. Es decir, que nuestro luminario tiene la misma calidad de ensamble que la que tiene un avión o que la que tiene un coche. ¿A qué nos lleva esto? Es que tiene un mayor tiempo de vida la tarjeta que nosotros ensamblamos en nuestra planta, y esto es algo que no conozco de alguien más en la industria que lo haga. No estoy seguro si las grandes marcas tienen por claro cuál es su nivel de IPC. Yo sí puedo decir al menos de Philips. Philips en sus módulos que ensambla, ellos garantizan una IPC clase 2. Una IPC clase 2 es lo que aplica para las cuestiones de electrodomésticos. Es decir, 10 años de vida y 2, 3 problemas. Nosotros estamos un paso arriba de eso que Philips ofrece en sus módulos, y nosotros hacemos una clase C. Esa clase C, entre otros parámetros, lo que revisamos es a través de rayos X, estos voids que se ven aquí en la soldadura de los LEDs, y lo hacemos a través de rayos X. Nosotros los voids que tenemos en nuestros, no nada más los voids, sino también la aplicación de pastas. Se fijan, esta está perfectamente aplicada, pero tiene muchos puntitos. Esos puntitos son los voids, y
Y aquí, por ejemplo, le faltó pasta en todo esto. La pasta es la soldadura. Lo que hacen esos voids es que conforme se prende y apaga el luminario, se inflan y desinflan por la, ¿cómo se llama? Por la, ay Dios, la dilatación del aire que sufre por la temperatura, y esa dilatación hace que eventualmente el componente se despegue. Bueno, en nosotros, en nuestros ensambles que hacemos en nuestra fábrica, estos claros son, estos voids o estos vacíos son los menos, y con eso estamos garantizando un nivel clase 3. Esto hace que nuestros luminarios tengan una vida más larga que lo que normalmente tiene, y eso es algo que no se sabe normalmente en la industria. Nosotros podemos nosotros podemos entregar esa carta donde digamos que somos clase 3 y no habrá quien lo refute porque así es, y tenemos ahora sí que documentación que lo ampare. ¿Alguna duda al respecto de lo que es esta clase 3 de IPC? Nada más para su información. Clase 1 es para juguetes, clase 2 es para electrodomésticos y clase 3 es para industria militar y de aviación, básicamente. Aquí me aparece esto, aquí en el chat. No. Voy a hablar un poco más alto. Sale. IPC es, como les decía hace rato, Institute for Printed Circuits, básicamente. Los voids son estos espacios donde no se queda la soldadura entre lo que es el circuito, que es esto que se ve en esta parte, y el LED. El LED es esto y sus terminales son los que están aquí tal cual. Estos voids son estos claros, estos espacios en gris más claro que se ven ahí. Y esos espacios, como les decía, es aire atrapado, que lo que hace es que al tener la dilatación por el calentamiento del luminario, empiezan a crecer y decrecer, y con ese crecimiento y decrecimiento terminan despegando los componentes del circuito. Clase 3 son todos nuestros ensambles electrónicos que hacemos en nuestra fábrica. ¿A qué me refiero por todos? Todos los luminarios que usen tarjetas de construita que ensamblemos en la planta, todos tienen esa capacidad. Básicamente, todos nuestros productos ensamblados en nuestra planta. Bien, siguiendo con la fuente de luz, aquí es donde llegamos a la parte de los armónicos y cuál es lo máximo permitido, etcétera. El driver es el componente más importante para la vida del luminario, ya que proporciona la corriente en las características que necesita el LED, y no nada más eso, sino que también regresa la energía a la red eléctrica con un par de características que son especialmente importantes: el factor de potencia y los armónicos. Los drivers que usamos nosotros en Construita son drivers que nosotros consideramos como premium, básicamente de Osram y de Philips, y con esto tenemos un factor de potencia normalmente por encima del 90% y una distorsión de armónicos normalmente por encima del 12%. Esto hace que la calidad de energía que queda en los circuitos alrededor de nuestros luminarios sea excelente. Como se mencionaba hace un rato, alguien de ustedes decía que en Colombia la máxima distorsión de armónicos es 36. Bueno, nosotros estamos incluso por debajo de la mitad de esa distorsión de armónicos. Al final, y para decirlo, voy a buscarlo decir claro y rápido, esta distorsión de armónicos lo que hace es que termina destruyendo la instalación eléctrica. Y si no se tiene un claro y un manejo correcto de la distorsión de armónicos, pues termina habiendo, en el mejor de los casos, roturas en la instalación eléctrica o descomposturas en la parte de la instalación eléctrica, y en el peor de los casos, incendios. Que, pues bueno, eso es lo más lamentable, que buscamos de ninguna manera tener. ¿Cuánta corriente le inyectamos al LED? Pues depende. Sí puede cambiar la temperatura de color y el IRC no, porque el IRC es algo que está embebido en el fósforo que tienen los LED. Entonces, si le inyectamos más corriente, lo único que podemos hacer es un corrimiento ahí en la temperatura de color. IPC ya lo había mencionado, es Institute for Printed Circuits. Y bien, entonces el driver es lo que hace que la corriente se mantenga constante, es decir, sin rizos en los valores que normalmente se tiene. Y bueno, además tiene la capacidad de que sea o no atenuable. El driver es lo que le da la característica de atenuación a los luminarios. No son los LEDs, sino es el driver. Y lo que hace la atenuación no es otra cosa más que modular la corriente que sale.
Entonces, los drivers que tenemos en nuestros productos en Construita garantizan una mínima pérdida. ¿A qué me refiero con esta mínima pérdida? Es que normalmente los drivers finalmente son un aparato en sí mismos y para su operación necesitan consumir cierta energía. En el peor de los casos, nuestros drivers están consumiendo el 12% de la energía del luminario. Es decir, si tenemos un luminario de 100 watts, 12 watts la consume el driver. Entonces, cuando ustedes están pensando en productos muy eficaces, lo que normalmente les dicen es la eficacia, pero solo de los LEDs. Están discriminando la pérdida de eficacia que atribuyen los drivers. Y esto, en el peor de los casos, para construir es el 88%, en el menor de los casos es el 92%. Nosotros tenemos ese margen de 4% donde estamos jugando entre el peor y el mejor. Hay drivers que consumen hasta el 30% de la energía de los luminarios. Y es por eso que nosotros consideramos que estamos en el límite alto de la eficiencia de los drivers. Por eso decimos que tienen una mínima pérdida energética y máximas protecciones eléctricas y una larga vida. ¿A qué me refiero con máximas protecciones eléctricas? A esto básicamente del factor de potencia y los armónicos, más sin embargo tenemos características embebidas en nuestros drivers que facilitan y hacen tienen un mejor desempeño en luminarios, como por ejemplo, ¿cuál? El Quick Instant, ¿cómo se llama eso? El encendido rápido, y ese encendido rápido no es otra cosa más que en cuanto ustedes activen el luminario, inmediatamente prende. Si se fijan, hay luminarios que son de menores capacidades o un menor desempeño, los cuales ustedes encienden y tienen un breve retraso entre que activan el interruptor y se enciende el luminario. Esto es porque no tienen esta característica, entre otras muchas que tienen nuestros drivers que usamos en Construit. ¿Cuáles son los tipos de luminario que requieren un driver? Pues todos. Todos los luminarios LED requieren un driver. Nosotros tenemos algunos luminarios como el downLED, el cual ponemos el driver embebido en la misma tarjeta donde están los LED. Es una tecnología que nosotros conocemos como DOB o Driver on Board, pero sin embargo sí necesitan los LEDs. Los LED siempre necesitan un driver. Si no tuvieran los LED un driver, hagan de cuenta que ustedes tuvieran un coche que tiene puesto una piedra sobre el acelerador, entonces en cuanto ustedes lo prendan, va a empezar a acelerar, acelerar, acelerar hasta que se desvíe el coche. Sí, efectivamente, Nancy, algunos ya traen el driver integrado, son los que tienen unas menores características de desempeño. Luego de Carla dice, hay diversas LED para RGB, ¿qué marcas existen? Bueno, son marcas de LED. Nosotros los LED de colores que usamos son de Osram, básicamente. No, de ninguna manera estoy en tu comentario, Liliana, pero bueno. Más bien es prisa porque ya me hace que voy un poquito tarde. Entonces, básicamente esto es al respecto de los drivers. Me gustaría saber si tienen ustedes alguna duda al respecto de los drivers. Qué buena pregunta. El tipo de atenuación que usamos nosotros en este tipo de drivers normalmente es 0 a 10 volts. Y podemos tener algunos desde 1% de atenuación y normalmente nosotros lo hacemos estándar al 10% de atenuación. Sí, hay drivers para RGB, son los drivers que tenemos en las nuevas barras. Estos drivers para RGB que estamos usando tienen embebido el DMX, de tal forma que no tienes necesidad de tener, como antes eran nuestras soluciones RGB, tenías la fuente de luz, tienes el driver, tienes un controlador DMX y un decodificador. Ahora lo tenemos todo eso agrupado en un solo driver y es lo que incorporamos en nuestras nuevas soluciones de barras y fragatas Pro con DMX embebido. Sí, es una buena pregunta, Carla, te agradezco. El tema de 0 a 10 volts. Muy bien, Alex. 0 a 10 volts es una estándar que se usa principalmente en este lado del mundo, es decir, América, donde es una señal que está en ese rango de voltaje de 0 a 10 o en algunas veces de 1 a 10. Lo que 0 es
vamos a decirlo, el mínimo emisión, la máxima emisión de luz, mejor no me meto en Honduras, ahorita no tengo el detalle, pero vamos a decir que cero es, el cero volts quiere decir la mínima emisión de luz y 10 volts es la máxima emisión de luz. Entonces, lo que hacemos con eso es que podemos nosotros modular la cantidad de luz que se emite en el luminario a través de esta señal que en términos de ingeniería se conoce como de pilotaje. Esta señal tú la generas con el control que tengas puesto en la pared. Llevas dos cables que van directamente al driver del luminario y esta señal va gobernando la corriente que emite el driver para que los LED actúen en consecuencia. Es decir, si tú atenúas al máximo el luminario o recorres a la extrema izquierda, como normalmente es la convención de los dimmers de 0 a 10, es que lo tienes a la extrema izquierda y tienes el mínimo de luz y a la extrema derecha el máximo, y lo que haces es que controlas ese valor de voltaje que se emite directamente al luminario y el luminario lo entiende como máximo o mínimo dependiendo de cómo tengas la señal. No, si vendemos solo los LED integrados con el driver, no, todavía no tenemos esa característica, Víctor. Nosotros consideramos que lo primero que va a fallar, en el caso de que falle, será justamente el driver. Y es porque por una cuestión física, y es que los drivers tienen unos componentes que se llaman capacitores. Y estos capacitores son como dos tiras de papel aluminio, vamos a decir así, y están inmersas en un líquido, que ese líquido con el tiempo se termina evaporando, y es una cuestión natural de todos los circuitos de este tipo, y el driver los necesita, los capacitores, de hecho tiene muchos capacitores el driver, y con esto los capacitores electrolíticos pues se van vaciando, y en este vaciado, cuando se termina ese líquido que tienen esos capacitores, pues finalmente pierde la función el driver, y es por eso que va a ser lo primero que tenga la falla. No hemos planteado en Grupo Construlita el que nosotros vendamos refacciones para nuestros luminarios, porque consideramos que el tiempo de falla que tienen nuestros productos es tan largo que básicamente el cambio tendrá que hacerse más bien por moda o por gusto antes que por función. Sí, sí podemos, sí tenemos drivers con características DALI para responder a tu pregunta, Lumen CMO. Ah, existe otra forma de atenuar que es lo que se conoce como corte de fase. Lo que hace el corte de fase es una variación del voltaje de entrada que tiene el luminario. Los drivers que usamos tienen un rango de operación de 100 a 277 volts normalmente. Tenemos drivers que son capaces de utilizar alto voltaje, que es de 345 a 480 volts. Y como tenemos este rango, si nosotros variamos el rango de entrada del voltaje al driver, si lo manejamos, vamos a decirlo, entre de 270, lo dejamos en 120 y con eso esperamos tener una respuesta luminaria, ese es justamente el rango de voltaje que espera. Si está por debajo o por arriba ese rango de voltaje, el driver no va a operar. Ese tipo de atenuación funcionaba para las lámparas incandescentes porque afectaban directamente el voltaje que usaban y con eso el valor de potencia que tenía la lámpara la modificaban directamente. Por eso no es necesariamente compatible la atenuación vía corte de fase con respecto al 0 a 10. ¿Qué tan verídico es que los picos de corriente afectan al driver? Es verídico. Nuestros drivers, y lo repito, aceptan un 100, desde 100 hasta 127 volts. Entonces, si tienes un pico, vamos a decirlo así, de 250 volts en una operación, en una instalación de 120, pues prácticamente el pico va a ser del doble. Sin embargo, los drivers de nosotros son tan robustos que ese pico pues, lo verían como normal y operaría normal. Sin embargo, por ejemplo, para el alumbrado público, donde al menos en México la calidad de la energía de la red de distribución no es tan buena en algunas zonas, usamos lo que se conoce como un supresor de picos. Y este supresor de picos hace que
el voltaje que quite los picos tal cual y no se ve afectado el driver. Ahora, los drivers que usamos en alumbrado público tienen además embebido un driver, un supresor de picos, el cual evita que se dañe el driver a pesar de los picos. Entonces, sí tenemos esa protección contra transitorios que justo Guillermo en este momento pregunta. Entonces, si hay drivers con eso, y si por ejemplo ustedes tienen una instalación, y vamos a decirlo así, en un estadio donde tengan operando, voy a pensar, tal vez motores para el aire acondicionado de algunas áreas, y tienen una alta variación de voltaje por transitorios, podemos agregar este componente que es un supresor de picos y lo podemos acomodar ya sea en serie o en paralelo, dependiendo cómo sea su necesidad. Entonces tenemos esas capacidades. Les agradezco a todas sus preguntas. Y moviéndonos adelante, pasamos a la parte del control óptico. Y en control óptico quiero compartirles parte de la experiencia que tenemos, que es que la eficacia no es suficiente para lograr el máximo ahorro energético. A la derecha estoy poniendo un ejemplo 100% hipotético, en donde estoy iluminando este cuadro de Diego Rivera, por decir cualquier aplicación. Realmente no tiene específicamente aplicación en museografía, bien puede ser para un baño de una pared de una tienda o cualquier otra situación. Entonces, con esto quiero evidenciar nuestra experiencia al respecto de esto. Si nosotros usamos un luminario con una apertura de 17 grados, esto es 100% hipotético. Estaríamos logrando 700 lux con la mancha de luz que evidencia este cuadro naranja. Usaremos un luminario con 35 watts y un flujo de 3670 lúmenes para una eficacia de 105 lumen watts. Fíjense en la eficacia, 105 es una eficacia normal, vamos a decirlo de esta forma. Sin embargo, pueden ustedes llegar con un luminario que tenga 135 lumen watts, pero no un control preciso de, ¿cómo se llama? De apertura. Entonces, ustedes estarían logrando exactamente los mismos 700 luxes en el área que ustedes están buscando, pero con 50 watts de potencia y 6.750 lúmenes de salida. Entonces, es aquí donde les pregunto, ¿es lo mismo? No, este tiene 15 watts menos. Este tiene 20 o 30 lumen watt menos en eficacia. Sin embargo, el resultado es el mismo. ¿Por qué? Gracias al control óptico que logramos en esto. ¿Hacia dónde voy? Es tan importante el control óptico como la eficacia y combinados resulta un mejor desempeño para el producto y sobre todo para el proyecto. Nosotros en Construlit entendemos que el luminario es parte de un proyecto y es lo que se necesita ensalzar al final. Es por eso que nosotros entendimos esto de las ópticas y es por eso que también tenemos nosotros una experiencia vasta en esto del desarrollo del control óptico. Entonces, nosotros incluso tenemos ingenieros específicamente dedicados a esto y es por eso que nosotros diseñamos nuestras propias ópticas, además de que nuestras propias distribuciones fotométricas. Tal vez como tal el componente no lo diseñamos, como es el caso de nuestras ópticas de alumbrado público, pero sí diseñamos cuál es la distribución fotométrica que buscamos en cada uno. Por ejemplo, nuestro producto de alumbrado público tiene un 30% más distancia interpostal. Y el ejemplo de aquí abajo es tal cual. Tal vez está completamente a escala esta distancia de 35 metros. Lo que está puesto arriba es el estándar del mercado, que es 35 metros, con ópticas diseñadas en Europa y Estados Unidos para esos mercados. Finalmente, los mercados latinoamericanos no tienen la consistencia de otros mercados donde pues, se tiene la distancia interpostal máxima del punto, al menos en México, y me consta que en Bolivia también, hay distancias interpostales que van hasta 50 metros. Más allá de 50 metros también las hay, pero más allá de 50 metros ya no cumplimos con el estándar mexicano, al menos de la 0.31 de deslumbramiento. Estaríamos aventando la luz muy arriba y estaríamos deslumbrando a los conductores. Es por eso que lo máximo que logramos fueron 50 metros, pero esto nos logra que tenemos un 30% más de distancia interpostal. Y esta distancia interpostal más amplia nos lleva a su vez a un 30% menos de infraestructura, tal cual aquí en el ejercicio. Si tuviéramos una óptica estándar, así como se dice en Estados Unidos, from the shelf, de cualquier otro de los
proveedores de ópticas, tendríamos 5 luminarios en este sembrado de 120 metros. Con nosotros tendríamos un sembrado de más de 120 metros, 140 metros, perdón. Nosotros tenemos bastante más, tendríamos 150 metros, 10 metros más con un poste menos. Y este poste implica menos cable, menos poste, menos luminario, menos todo lo demás. El ahorro para las ciudades y para los proyectos se hace inmenso por este 30%. Y esa es parte de la importancia que nosotros vemos para el control óptico. Eso del control óptico nos referimos a la intensidad luminosa, no, sino a cómo dirigimos la luz con las ópticas que tenemos. Entonces, bueno, el compartirles la presentación, voy a dejar que Sol nos ayude con esa parte. Y bien, esto es muy importante para nosotros y es por eso que nosotros, así que nos esforzamos tanto en controlar la luz para que podamos nosotros tener un mejor desempeño al final. Y bueno, nuestras ópticas están hechas de un material que se llama PMMA, que es polimetilmetacrilato. Si alguien tenía la duda de cómo se ve la molécula del PMMA, aquí la puse. Y con esto tenemos la mitad de pérdida lumínica que el policarbonato. Alguien va a decir, oye, es que el policarbonato es lo mejor que hay para ópticas porque aguanta mucho. No es cierto. Nosotros tenemos un INCA 10 en luminarios con ópticas de PMMA. Entonces, es tan bueno el policarbonato como algunas ópticas de PMMA. Entonces, ese paradigma de que el policarbonato aguanta más, pues sí, se aguanta más, pero tal vez no sea necesario tanto. Una cosa importante es que no tiene degradación por luz ultravioleta, y esto es importante porque muchas veces los luminarios están expuestos directamente al sol, y esta exposición al sol termina haciendo que los luminarios pues, padezcan los efectos de la luz ultravioleta. Y les quiero, por ejemplo, los faros de los coches, cuando se limpian mal, se les quita un barniz que tienen y al retirarles ese barniz se ponen amarillos. Eso es porque el policarbonato tiende a eso. Igual las ópticas que tienen las ópticas de policarbonato, se les puede retirar ese aditivo que tienen contra el UV, pocas veces, pero si no es agregado ese aditivo contra UV, se termina amarillentando. Y este PMMA tiene además 30 años de vida, lo cual pues, bueno, va a ser lo último que se termine de... ¿Qué ventajas tiene el control óptico de los LEDs versus los cristales prismáticos? Bueno, finalmente las ópticas tienen la base para el diseño de ópticas se considera con base en cristales prismáticos. Entonces se ven redondeados porque son muchos, pero al final el diseño de las ópticas parte de que nos visualicemos como cristales prismáticos. Y bueno, les comparto que somos socios comerciales de Ledil y Caton, que son dos marcas global, de presencia global y líderes en el mercado. Y no nada más somos socios comerciales, sino también hemos tenido ópticas personalizadas para nosotros, lo cual nos habilita a tener al menos estas aperturas. Bueno, aquí solo ilustré algunas. Vuelvo al chat. ¿Qué quiere decir IK? El índice de protección de impacto, o el índice de energía que absorbe el luminario. El IK 10 es lo que en esta escala se considera como máximo, es decir, es cuasi antivandálico. Respondiendo a Gustavo. ¿Nos puedes platicar un poco del IK y cómo se miden? Sí. El IK, ya lo mencionaba, es un índice de energía que es capaz el luminario de absorber. Lo relacionamos con el impacto, porque justo así se prueba. No recuerdo ahorita los parámetros correctos, pero el IK se prueba con una esfera de acero tirada desde una distancia X, de tal forma que esta masa, por esta distancia y por la aceleración que alcanza en esa distancia, implica una energía. Recordemos que trabajo es igual a fuerza por distancia, entonces esa distancia es la dada y la fuerza no es otra cosa que la masa de la esfera. Y se considera que pasa cuando al impactar con esa esfera
alguna parte del luminario que es la que se necesite evaluar, pues no tiene que tener fracturas o alguna deformación plástica. Deformación plástica es la que se mantiene, deformación elástica es la que se deforma, pero regresa a su posición original. Entonces, así es como se mide, son diferentes masas y diferentes distancias para los diferentes índices de IK. El máximo, como ya les decía en esta escala, es el 10. No recuerdo cuánta energía equivale, pero así es como se mide. ¿Cómo es la óptica de A? No entiendo cómo es el de A. Y luego Rafael Salcedo, el IK es para las cuestiones de impacto y el IP es para las cuestiones de interferismo. El IP es el que hace que no se pase, acuérdense que el IP está dividido en dos dígitos. El primero que es para el tamaño de partícula y el segundo para el ingreso de agua. ¿Cómo puede ser el medio de agua donde se está usando? El control de partículas va desde el 1 hasta el 6, siendo 6 el que no permite ningún paso de partículas, y va dependiendo del tamaño de la partícula, diferente ingreso de partículas. Y el índice de agua viene desde el 1 hasta el 8, donde el 8 es inmersión, el 7 es salpicado de agua a presión, el 6, el 6 es inmersión momentánea, y así. Por ejemplo, nosotros con las ópticas que tenemos desarrolladas para nosotros con alumbrado público, logramos un IK10 y un IP66, que implica lavado a alta presión. Bien, entonces el control óptico se hace muy importante en los luminarios LED, y ahora pues, doble asimétrica, discúlpame, no lo entendí. Gracias. Doble asimétrica es aquella óptica que nosotros usamos o proponemos normalmente para anaqueles. Imagínate que tú tienes un anaquel de este lado y otro anaquel de este lado. Tú no buscas iluminar el piso, buscas iluminar los anaqueles, por ejemplo, en un supermercado o en un almacén. No buscas tener luz en el piso, sino luz en los anaqueles. Y es por eso que sirve la doble asimétrica. Y la asimétrica es para lo que se conoce como un wall washer normalmente. Bien, entonces, gracias por sus preguntas. Y básicamente esto es lo que nosotros consideramos para el diseño óptico. Y del diseño óptico, del control óptico, nos pasamos a la parte de la estructura, en donde nosotros tenemos capacidad de hacer pues un dibujo muy simple. Lo diseñamos nosotros con nuestros softwares y de una vez lo simulamos para ver cuáles serían las, ¿cómo se llama? Las características que estaríamos logrando con eso, de tal forma que pues podemos controlar básicamente toda la estructura. Nosotros lo que estamos haciendo es que delegamos muchas funciones de los luminarios a la estructura. De las principales que estamos haciendo es la disipación térmica, el grado de protección, la resistencia mecánica, la dirección óptica, para que nosotros así estemos, ahora sí que descansando todas estas funciones sobre lo que es más robusto al final del luminario y es la estructura. Esta cuestión nos ha llevado a que tenemos luminarios como el que está a la izquierda, donde no tenemos absolutamente ningún elemento de disipación térmica, solo de disipación térmica, y tenemos en este luminario 1200 watts, es decir, agregamos cero metal para poder tener esa disipación térmica. ¿Cómo lo hacemos? Pues esa disipación la delegamos a la estructura. Y nosotros tenemos, además de hacer capacidad de hacer las simulaciones en etapas tempranas, logrando una mayor precisión y optimización de los productos. ¿Alguna pregunta al respecto de la estructura del luminario? Bien. Yéndonos para adelante, los procesos que normalmente usamos es el doblado de lámina, el extruido y la inyección. En el extruido tanto de plástico como de aluminio. El plástico donde, por ejemplo, en nuestra familia Trazo, nosotros diseñamos una óptica que es extruida y que hacemos aquí en México. Y bueno, el aluminio, que es lo principal que usamos de extrusión de aluminio, la inyección de plástico y la inyección de aluminio. Aquí están unas preguntas. T1 y qué significa, tipo 2 y tipo 3 de cal. El IK es una medida de perfecto, ¿no? ¿Cómo se describe la información en las fichas técnicas? Pues tal cual, como IK, IP, T1, T2, T3. ¿No se escucha bien? Bueno, he estado tratando de mantener mi micrófono a la misma distancia. Si de repente cambia, les pido una disculpa.
Entonces, básicamente son los procesos que usamos. Los procesos que tenemos dentro de nuestra fábrica es el doblado de lámina, los procesos de extrusión de aluminio, de extrusión, bueno, de extrusión y de inyección, son procesos que tenemos con algunos de nuestros proveedores. Las herramientales para hacer esto son de Construita, sin embargo, pues no tenemos nosotros maquinaria para hacer estos procesos dentro de la planta. Pero podemos modificarlos y conocemos uno de los procesos, sobre todo quién nos lo puede hacer. Y para conformar todo esto, falta una cosa que es importante, que en algún momento nos llegó a doler, que es la parte del diseño, donde nosotros ya tenemos pues más cuidado por el diseño, donde nos fijamos cómo se puede ver el luminario, donde tenemos capacidad de hacer renders y bocetos que nos habiliten a entender mejor cómo se puede ver el luminario y más que esto también cómo, cómo podemos hacer más bonitos los luminarios. Es una cuestión que nosotros siendo ingenieros pues realmente dábamos por obvias, pero el mercado nos pidió que fuéramos incorporando un nivel de diseño más grande. Entonces, hemos incorporado diseñadores industriales a nuestras filas de desarrollo de producto que entienden, que no nada más entienden de diseño de producto, sino también entienden de iluminación. Y esto nos habilita que pues el diseño vaya más fácil, ¿no? Aquí tan solo un par de bocetos de este producto que estamos trabajando ahorita. Por aquí veo 3 preguntas, déjame ver, 4 preguntas. Casi no escucha muy bien audio, yo escucho bien. Bien. Sí, Gaspar, tenemos una línea de producto que es para líneas costeras y lo conocemos como goleta. Es un producto que tenemos hecho completamente de plástico. Es un plástico, es un nylon reforzado con fibra de vidrio, el cual tiene un ICA estupendo y no tiene absolutamente ninguna parte metálica en, en exposición con el ambiente y esto hace que pues, no tenga corrosión alguna porque todo es plástico. El reto de este producto fue buscar la disipación térmica y es un producto que tiene 18 centímetros de diámetro y podemos alojar, hay una fuente de luz hasta de 19 watts, lo vas a encontrar en el catálogo nuevo. Y si me dejas decirte, ay Dios, mi catálogo no lo tengo aquí cerca, pero lo puedes encontrar como boletas Pro. Lo voy a poner aquí para que tengas una boleta, pero, perdón. ¿Por qué una base plástica, Milton? Pues por la cuestión esta de poder tener mejor uh, interperismo, justamente. Y gracias por la respuesta ahí, efectivamente. Nylon con fibra de vidrio. Gracias. Bueno, entonces es una cosa que también nos ocupa y que hemos aprendido que es importante para los productos, el diseño del cómo se vean. Pero siempre nosotros en Construita vamos a buscar tener una cuestión y es que vamos a buscar que el producto no sea relevante en la arquitectura, sino más bien la luz sea el protagonista. Y eso es algo que nosotros tenemos bien claro entre los productos que desarrollamos. Son comerciales, sí. Son de uso comercial o residencial. Finalmente la potencia y el ángulo de apertura que tienen. Tenemos básicamente, si no mal recuerdo, 3 ángulos de apertura, 17, 30 y 10 por 40. No tenemos, Rafael, para contestar tu pregunta, no tenemos todavía prueba de explosión para áreas clasificadas. Me iré moviendo hacia adelante y bueno, parte de los desarrollos que tenemos están basados en pues, todas las herramientas de diseño que tenemos, que es un diseño 3D, un administrador de archivos, simulación de moldes, simulaciones térmicas, simulaciones de elemento finito, diseño electrónico, diseño óptico, además del Photometric Toolbox y el Dialux.
Y con esto nos habilita a poder brindar la capacidad de personalizar nuestros productos de acuerdo con las necesidades de los proyectos y fabricarlos en nuestra planta de Querétaro, en México. Ahí pongo ahí un signo, un asterisco en personalizar nuestros productos y eso depende de la viabilidad técnica. La viabilidad técnica es una cosa que siempre nosotros platicamos con nuestro equipo comercial para decir cuándo un producto es técnicamente posible o no. Entonces es una cuestión que ya llevamos nosotros como de todos los días y que incluso existe un ingeniero dedicado a resolver este tipo de productos específicos para cada aplicación. CAD/CAM viene del inglés, es Computer Assisted Design y Computer Assisted Manufacturing. Eso es lo que quiere decir CAD/CAM. Nosotros podemos simular incluso procesos. Bien, yendo hacia adelante y casi por último, al final de todo este recorrido que hemos hecho de nuestros productos, donde empezamos aprendiendo qué era el LED, optimizándolo y buscando este entendimiento que tenemos hoy en día, nosotros conocemos el detalle de la tecnología y sabemos cuáles son nuestras fortalezas. Con base en estas fortalezas, estamos ahorita en este momento trabajando en el equipo de Ingeniería, Investigación y Desarrollo en lo que se llaman plataformas Construlita. Estos serán plataformas de producto que, como su nombre es esto, pues proyectarán y harán más fácil el que nosotros hagamos cambios en los productos, tal cual como en la industria automotriz. Y me gusta hacer el ejercicio porque es parte de nuestra, bueno, también alguna vez trabajé en la industria automotriz y tiene esa cosa buena, que es que con base en esa plataforma pueden desarrollar muchos productos haciendo cambios misceláneos, es decir, como esta plataforma de Volkswagen donde montan el Jetta, el Golf, los productos de SEAT, los de Audi, y básicamente entre todos ellos tienen un 60% de las mismas partes y cambian las que sean relevantes para cada uno de los modelos. De igual forma, nosotros estamos pensando construir plataformas donde los productos se desarrollen más rápidamente y podamos ser fieles a una de las máximas, que es brindar a nuestros clientes lo que necesitan, personalizado a cada uno de sus proyectos. Podría mencionar los años de garantía de los productos de Construlita. Bueno, son 5 años. Básicamente hay productos en los cuales se pueden lograr tiempos diferentes. Eso, acérquense con su asesor de iluminación y les podrá responder cuáles son esas. Lauren tiene 3 preguntas. ¿Cómo escoger entre Tecnolite y Construlita en productos parecidos? Pues yo te diría básicamente la aplicación que buscas es lo que te va a hacer la diferencia, porque en esencia los dos sirven para lo mismo. En realidad hay diferencias como son los LEDs, como son el tiempo de vida, como son la construcción, la precisión óptica y todo esto que ya venimos hablando. Entonces, yo lo que te recomiendo es pues lo que se ajuste mejor a tu proyecto. Finalmente, como marcas, son nichos diferentes, lo que nosotros llamamos profesionales, lo que usamos como Construlita, y lo que sería doméstico es Tecnolite. Todos los productos de Construlita son de 0 a 10, no. En una instalación antigua es complicado instalar, sí, sí es cierto. Sin embargo, nosotros tenemos accesorios, Laurent, que habilitan a que la atenuación sea inalámbrica. Te invito a que revises nuestro catálogo. Tenemos controles tipo Wi-Fi, tenemos controles tipo Zigbee que habilitan esta capacidad y que no necesariamente tienen que tener un recableado. Entonces, si te interesa ahora sí que esta capacidad, pues sí, sí la tenemos, sí existe. Manuel, te pido una disculpa. Hice lo mejor que pude o que sabía que tengo disponible para que se escuche bien. Una disculpa. Y van 2 preguntas. Laurent, espero tu tercera mientras avanzo en la presentación. Y quiero recordarles que en los diferentes países de Latinoamérica tenemos diferentes socios en los cuales nos ayudan a llevar nuestros productos a sus mercados. Aquí estoy desplegando alguno de ellos. Más tarde pueden acercarse con Sol para tener esto. Y mientras lo siguen viendo, muchas gracias, Alberto. Saludos. Y mientras ustedes ven esto, pues
Les agradezco el que hayan tenido a bien conectarse. Espero que les haya servido. Espero que sea claro. Y bueno, estoy a sus órdenes a través del equipo de marketing. Se pueden acercar con nosotros. Y aquí les dejo también nuestro contacto de redes sociales para que ustedes tengan oportunidad de acercarse con nosotros. Y más que otra cosa, espero que al final de esta presentación, que tomó un poco de más tiempo del que esperaba, les agradezco su paciencia. Ah, lo que quisiera que ustedes se llevaran es que entendieran que Construlita es una marca donde entendemos profundamente a la luz, donde tenemos esa esencia de cómo se siente la luz, aún con las manos. Es una cuestión que me llama la atención, que nunca había visto. En nuestra fábrica, cuando estamos desarrollando un producto, vemos una temperatura de color diferente, decimos que la luz es bonita. Yo nunca lo había escuchado, pero eso me gusta comentarlo porque finalmente es algo que se vive en nuestro centro de manufactura y en nosotros, en todos los que trabajamos en Construlita. Y pues que entiendan que nosotros ponemos lo mejor que disponemos para que nuestros productos se ajusten a sus proyectos y que estamos en la capacidad de modificarlos para ellos y que pues conocemos un montón de diferentes, de que tenemos el dominio de la tecnología y esto nos va a hacer pues ofrecerles lo mejor a sus proyectos. Muchas gracias. Muchas Eso. gracias, Rafa. Es una información muy completa, interesante y bastante útil. En el chat les están mandando un link en donde es una encuesta acerca del tema. Aquí mismo se les va a pedir su correo, que esto nos va a servir como base para poder mandar material. Bueno, entonces de mi parte les agradezco mucho. Queda a sus órdenes y como les decía, si necesitan acercarse con nosotros al equipo de Ingeniería, Investigación y Desarrollo, lo pueden hacer a través de nuestro equipo de marketing. Yo soy Rafael Álvarez. Les agradezco mucho su tiempo y su paciencia para con esta plática. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, Rafa. Gracias a todos. Bye.